I love you more than I have any words to say. There's nothing you can do to make that go away. You were forgiven long before you even asked. It's time to know yourself, laying down the mask, forgiven forever, forgiven you are, forgiven. Saludos, queridos míos. Soy Cryon del Servicio Magnético. Es el quinto mensaje desde Alemania. Y el día de hoy, la temática es el perdón. Y el tema también es el de una celebración de 30 años, de hace 30 años. El final de un problema, de un gran problema. Y el comienzo de una reunión, reunificación. Se celebra la caída del muro. Y tal como lo dijimos en la primera comunicación, celebramos el comienzo de algo que el planeta no esperaba. Quiero hablar sobre el perdón. Y me gustaría contarles que si yo voy a decirles lo que verdaderamente es el perdón, me gustaría primero describir el no perdón, el resentimiento. Me gustaría describir el opuesto del perdón. Esta es la premisa de la canalización. Es una pregunta. ¿Qué tan grande puede ser el perdón? ¿Puede un individuo perdonar a su cultura?
o la historia en la cual participó, o esa historia de la cual ha sido una víctima, algo que va más allá de tan solo perdonar a otra persona. Se han escrito muchos libros sobre Berlín, sobre Alemania Oriental y sobre lo que verdaderamente sucedió y por qué sucedió. Parecía detonar unas porciones de la Guerra Fría que estaban muy presentes en ese entonces. Inmediatamente comenzó el puente aéreo de Berlín, en el cual verdaderamente dos superpoderes estaban probándose el uno al otro, y todo en el corazón de Berlín. Questions have been asked, why would the Soviets come in and occupy for so long? Se han hecho preguntas tal como la de por qué los soviéticos llegaron y se quedaron ahí tanto tiempo. Tantos libros hablan sobre las personalidades y sobre lo que la guerra creó, y la política de ambos lados y la de los aliados. Pero la razón, la verdadera razón, el no perdón, la falta de perdón, la venganza, el resentimiento, pero sobre todo no querer perdonar. Y eso duró casi que medio siglo. Piensen en eso. ¿Cómo se ve eso? El no perdón crea sufrimiento. Es la semilla de su propio aniquilamiento. Si hay un individuo, un ser humano que no perdona, eso crea enfermedad dentro de sí mismo, porque significa un conflicto que no ha sido resuelto y consume mucha energía para mantenerlo. ¿Conoces a aquellos que dicen yo nunca perdonaré, yo nunca perdonaré? Esos son los que morirán mucho más rápido que tú, mucho más pronto, porque su falta de perdón crea una energía, porque no hay una resolución, no se resuelven las cosas, y el cuerpo lo reivindica, incluso en la muerte. Así es como es la falta de perdón. Podrías decir que todo el asunto, todo el problema de Berlín Oriental se trató siempre de la falta de perdón. Y ahora quiero mostrarles el perdón. Y es posible que se sorprendan. Me gustaría mostrarles dos escenarios reales. Es posible que de uno de ellos ustedes hayan escuchado algo o no. Y del otro, mi socio fue testigo presencial. Déjenme contarles una historia. Dos hombres se encuentran en una casa. Ambos están alrededor de los 90 años. Uno de ellos está en una silla de ruedas. Déjenme contarles la historia de uno de esos hombres. Muy pronto, después de la guerra, en 1948,
Él se convirtió en un guardia de Alemania Oriental en Berlín. He did everything the East German guards did. Hizo todo lo que hacían los guardias de Berlín Oriental. He was an East Berliner. Era un berlinés oriental. Born there, but he lived there most of his life. Él no había nacido allí, pero vivió allí la mayor parte de su vida. He left 30 years ago. Y dejó ese lugar 30 años Back to a después country he didn't even recognize because he didn't live there. y regresó a un país que él casi que ni reconoció porque él no había vivido allí. The other man, the one in the wheelchair, Y el otro hombre, el que estaba en silla de ruedas, era un alemán. trapped in East Germany. Había quedado atrapado en Alemania So many Oriental, were at a certain point in time. como muchos lo fueron en cierto momento del He was tiempo. also a Berliner. Él también era un berlinés. His mother was on the other side of the wall. Su madre estaba en el otro lado del muro. Trapped without his family. Él había quedado atrapado en la parte oriental sin su familia, como le sucedió a muchos. Y durante muchos años, Through the wall, the windows, él veía a su mamá a través del muro, a través de las ventanas, until they even closed the building. y la saludaba con la mano hasta que cerraron esos lugares por donde se podía saludar con la mano a los parientes. From her for years. Él recibió mensajes de amor de ella durante años. Missed, of course, all the birthdays and all the Christmas. Por supuesto, no pudo estar presente en todos los cumpleaños y en las Navidades, One day the messages stopped. hasta que un día los mensajes de su madre se interrumpieron From his brother that she was gone. y recibió la noticia que le dio su hermano, que le decía que su madre había partido. Of this relationship. Se le había robado esa relación. Both men are looking at each other. Los dos hombres están mirándose el uno al otro. En sus años 90, están en una habitación And then the embrace is there. y entonces llega el abrazo And they hug each other and they hold each other. y se abrazan mucho y se abrazan. And two very proud men start to weep. Esos dos hombres orgullosos comienzan a llorar. They're forgiving each other. Están perdonándose el uno al otro. Forgiving each other Están for history perdonándose el uno al they seem otro to be trapped in. por una historia en la que parecía que habían quedado atrapados, Within that which they were told. en la que trataron de existir de la mejor manera posible And they forgave each other. y se perdonaron el uno al otro. Their cultures. Se olvidaron de sus culturas, perdonaron a sus culturas y perdonaron todo lo que había Walked sucedido. away from that meeting Y ambos salieron de esa reunión healthy. saludables. 90 years old. Aunque tenían 90 años, salieron de allí saludables, porque ellos Past it. sabían que habían sobrepasado, que habían perdonado. ¿Es eso posible? It has happened. Ha sucedido. I would like to tell you about the one that my partner witnessed that he'll never forget. Ahora quiero contarles aquello que vio mi socio, de lo que él fue testigo. He went to the Hawaiian Islands when he was 14 years old, Él fue a las islas de Hawái cuando él tenía 14 años, long before any esoterics in his life. mucho antes de que hubiera algo esotérico en su vida. When he arrived there, he cried. Y cuando llegó allá, él lloró. He was with his sister who said, well, that's just adolescence. Él estaba con su hermana y ella dijo, bueno, eso es tan solo la adolescencia. But he felt home. Pero es que él se sintió en casa. Indeed, I have told my partner he was a Lemurian. Ciertamente, yo le he dicho a mi socio que él fue un lemuriano. He was not a female. Él no fue una Haven't mujer. given him his name in Lemuria. No le hemos dicho cuál fue su nombre en Lemuria. He wasn't all that important. Y él no fue muy importante He allí, was one of those, like some of you, who sat before the Star Mother. pero fue uno de esos que, como ustedes, estuvo sentado frente a las madres de las So estrellas. return to Hawaii reminded his Akash of what he knew.
Entonces, al regresar a Hawái, él recordó de su Akash eso que él ya sabía. And decades later, when he would awaken, Y décadas más adelante, más tarde, cuando él despertara espiritualmente, he always felt different in Hawaii. él sabría por qué siempre se sintió diferente en Hawái. Through the years, he loved to go and visit Pearl Harbor. A lo largo de los años, a él le encantaba ir y visitar Pearl Harbor. It was very famous in his history as an American. Pearl Harbor era algo muy famoso en la historia suya, la historia de americano. Represented the beginning of the war in the Pacific. Representaba el comienzo de la guerra en el Pacífico. There was a day when they built a new memorial there in Pearl Harbor. Llegó un día cuando construyeron un nuevo monumento memorial allá en Pearl Harbor, White. muy bello y It blanco, was placed over the sunken ship Arizona. y fue puesto sobre ese barco hundido llamado Arizona. It never had been raised because it was almost like a graveyard. Ese barco nunca había sido levantado porque era casi como un Those who cementerio. were still inside who lost their lives. Todavía estaban allí algunos que habían perdido sus vidas And allí. he could hardly go to visit that new memorial. Y él fue a visitar ese nuevo monumento memorial. He took a shuttle ship over to that. Tomó un barco shuttle para llegar a ese memorial. Even today. Es así como van allí los turistas, incluso hoy en día. He walked in and there was a crowd. Él entró y había una multitud, un So gentío. many were there looking at the memorial and celebrating. Había tantos allí que estaban mirando ese memorial y celebrando, The newness of it and beauty. celebrando su novedad y su belleza. How it honored those who lost their lives. Y cómo ese monumento memorial honraba a aquellos que habían perdido la vida allí. He looked around and saw a group of Japanese. Y él miró a su alrededor y vio un grupo de japoneses. He knew they were a group for they all wore the same color shirt. Sabían que era de un mismo grupo porque todos tenían una camisa del mismo There color. were a lot of Japanese Hawaiian citizens. Ahora en Hawái había muchos ciudadanos hawaianos, japoneses, These were tourists from Japan. pero estos claramente eran turistas de Japón. Era muy They had an claro. interpreter. Tenían un intérprete They were all from the same place. y todos eran del mismo lugar. One man in particular, he watched him. Y él miró a un hombre en particular What would their reaction be to this memorial? y pensaba cuál será la reacción de ellos a este monumento memorial. ¿Por qué estarán acá? The names of all of those who had been lost in that attack were on the wall. El nombre de todos aquellos que habían muerto en ese ataque estaban escritos en la pared You could not touch the wall. y no se podía tocar la pared, Like in some memorials you can. como en algunos monumentos memoriales en los que sí se puede. And my partner watched this older gentleman Y mi socio miró a este caballero que era un poco mayor. raise his hand Levantó su mano. seemingly to read every name. Él levantó su mano, este caballero, y aparentemente estaba leyendo cada uno de los nombres. But he could see the name. Él no podía hablar en inglés, pero él podía leer los nombres. Y estuvo mucho tiempo allí. And you could see the man was weeping. Y era claro que el hombre estaba sollozando. My partner thought, well, he is there to say I'm sorry. Mi socio pensó, bueno, él tal vez está aquí para decir que lo siente. And then he saw a shirt. Y después vio su camisa And he saw the Japanese name of the city he was from. y vio el nombre japonés de la ciudad de la cual este caballero venía. And below it, Y debajo de ella, de ese nombre en japonés, estaba el nombre en inglés de esa ciudad, Hiroshima. Hiroshima. My partner had to sit down. Mi socio tuvo que sentarse He realized what was happening. y comprendió lo que estaba sucediendo. Total forgiveness. Total perdón Dark time. por unos tiempos oscuros To each other.
y por lo que las culturas se habían hecho las unas a las otras. Total perdón both cultures. para ambas culturas. He had moved on. Él había seguido adelante No idea what he went through. sin tener idea de lo que había He pasado. was there to celebrate. Y él estaba allí para celebrar con Dear perdón. ones, Queridos míos, is the secret to peace on earth. este es el secreto de la paz en la tierra. That you would be able to look into another culture and Si eres understand capaz de mirar hacia otra cultura y comprenderla, long before a war ignites, mucho antes de que se encienda una guerra, an alliance, entonces ya tienes una alianza passion, con la compasión, con la paz, understanding. con la comprensión hacia otros. This is what he saw. Esto es lo que él vio. I tell you this Y les digo esto so you will understand why we're here today. and para sit que here today. comprendan por qué estamos aquí, hoy, aquí. Because we Porque nosotros estamos avanzando, moviéndonos hacia adelante. and so it is. Y así es.